Por fin eres tu propio jefe. Ahora necesitas a alguien más que trabaje contigo. El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Trinchera Podcast. Soy Orlando Jorge Villegas. Un placer, como siempre, estar con ustedes todas las semanas con temas de interés que están en la trinchera de la palestra pública, pero también con personajes que están en la trinchera de nuestra sociedad. Hoy es un placer presentarles en este capítulo a el abogado, jurista, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional. Bueno, es un hombre de mucha lumbrera y de mucho intelecto en el ámbito jurídico, pero también político y social, que es Olivo Rodríguez Huertas. Muchas gracias, Orlando Salvador. Un gusto estar aquí en esta trinchera. Bueno, bienvenido. Te vamos a tratar bien, porque a veces vienen un invitado y a veces le tiramos un par de preguntitas, pero como hoy tú vienes a orientarnos, más que realmente una entrevista, una conversación, es de un tema que estuvo picante también en estos días, pero nada es mejor, Olivo, que tener una persona que pueda orientar a nuestro público en medio de tanta desinformación, tanto sensacionalismo, tantas noticias falsas, de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Olivo también, señores, fue embajador de la República Dominicana en España. Duraste 3 años. 3 años y algo como embajador. O sea que es una experiencia tanto en el ámbito jurídico ya y también como diplomático. Y vamos a tratar algunos temas interesantes con él. Pero en primer lugar, Olivo, el tema que nos trae a esta conversación es la ley de trata de personas, el proyecto de ley de trata de personas que fue sometido por el Poder Ejecutivo la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien exactamente la fecha, y que generó una serie de críticas o de opiniones encontradas en la sociedad dominicana, y el Poder Ejecutivo terminó retirando el proyecto de ley con busca de, digamos, de mejorarlo y quizás volver a reintroducirlo. Pero hay que comenzar, Olivo, desde algo básico, que yo quiero que tú nos expliques a todos los que estamos, los que nos ven y nos escuchan. Cuando se comenzó quizás a defender un poco el por qué se sometió el proyecto de ley, se dijo que proviene de un acuerdo que se firmó en el año 2006, en el entonces gobierno del presidente Fernández. Y mucha gente dijo, bueno, pero y gran cosa que se firmó, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Quizá mucha gente no sabe que los acuerdos internacionales que nosotros firmamos por Constitución se deben de convertir en ley. Háblanos un poco de ese aspecto de la Constitución que quizás muchas personas desconocen. Sí, lo primero que hay que señalar es que el contexto que sirve de fundamento en el campo internacional para este proyecto de ley lo es una convención que a escala planetaria fue auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas y que fue abierta a la firma de los estados en Palermo. Es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a fines del año 2000. Fue suscrita la misma y no solamente era el texto de la convención, sino que la convención tenía 2 protocolos. Un protocolo para el tema de la trata de personas y un protocolo también para el tema del tráfico de migrantes. De manera que es la convención más sus protocolos. Esa convención se da también en un contexto que es la llamada globalización. Una globalización que tiene manifestaciones no solamente en el plano económico, sino también en el plano jurídico, y que hay una serie de delitos que tienen una característica de transnacionalidad. Tanto la trata de personas como la trata de migrantes reúnen esa característica, y por eso los esfuerzos para combatir esos fenómenos delictivos transnacionales tienen una respuesta homogénea desde esas convenciones. Entonces, por eso muchos países tienen unas legislaciones pero muy parecidas, porque toman como punto de referencia la misma. La adopción en el plano interno, una vez se suscribe, no basta suscribir un tratado o un convenio internacional para que el mismo sulte eficacia. En un Estado es necesario que se cumplan unos trámites constitucionales internos. En el caso de la República Dominicana es necesario que se apruebe.
y es una vez es objeto de aprobación por parte de las cámaras legislativas que el convenio nos obliga, digamos, genera la obligación del Estado de adoptar una serie de acciones. El lenguaje que se utiliza en esas convenciones es muy cuidadoso. Siempre dice con arreglo a las disposiciones de su derecho interno, porque es la única forma de lograr consenso ante una diversidad de situaciones jurídicas. En el caso de la Convención de Palermo del año 2000, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la misma fue, y sobre todo el tema de los protocolos, fueron aprobados en el 2006. Pero hay que decir que la primera ley de trata y tráfico de personas ya fue adoptada desde el año 2003. Y aunque no estaba incorporado todavía las obligaciones que se derivaban del mismo, porque no había sido objeto de aprobación por parte de nuestras cámaras, el Congreso Nacional nuestro decidió adoptar esa normativa. Lo que pasa es que en el tiempo, entonces, las legislaciones son objeto de mejoras, incluso con posterioridad a esa ley, se entendió necesario hacer esfuerzo desde el punto de vista de la estructura, porque la primera ley, la del 2003, está muy orientada hacia el aspecto represivo, pero realmente dentro de lo que está recomendado como política pública para enfrentar este fenómeno delictivo transnacional, es algo integral. Hay mucha gente que se queja ahora del nombre del proyecto, ley integral. Bueno, lo de integral es porque conlleva aspectos de políticas preventivas y también aspectos de políticas de acompañamiento a las víctimas al margen de la tipificación penal de determinadas conductas y de la aplicación de las sanciones. Entonces, estas leyes tienen una diversidad de contenidos, dentro de los cuales también se destaca mecanismos de asistencia y de cooperación jurídica internacional. Y por ello, por ejemplo, en la segunda administración del presidente Leonel Fernández se dictó un decreto donde se creaba una estructura administrativa. Uno de nuestros diarios históricos, el Listín, que ha dado un especial despliegue a este tema, planteaba en un momento que esto iba a estar acompañado de una gran burocracia, y yo comentaba en un tuit que subí al respecto que el proyecto en ese sentido lo que hacía era que trasladaba una estructura organizativa que está creada por decreto, la incluía dentro de la ley, dentro de este criterio de integralidad de la política pública del Estado, plasmada en una ley que comprende también, como decía, los mecanismos necesarios para la prevención y para la ayuda y colaboración a las personas que sean víctimas de esos delitos transnacionales que quedan contemplados dentro de la misma. Parte de lo que ha acontecido también, y es una crítica, dicen, pero se están yendo más allá de lo que mandan las convenciones. No debemos olvidarle que esta es una convención que va a tener casi un cuarto de siglo, es decir, surge a partir del año 2000, y ella con sus protocolos, y muchos fenómenos han ido cambiando. El mismo mundo del Internet, o sea, uno de los grandes problemas hoy día también que tenemos son los temas asociados a la pornografía, ¿no? Y una serie de cuestiones, y la ley trata dentro de ese contexto de cubrir la mayor cantidad de conductas delictivas que con la práctica y el seguimiento que se ha ido dando a este tema se han reflejado como medios utilizados por estas bandas transnacionales que hacen de la trata, el tráfico de personas y el tráfico de migrantes su modo habitual de comportamiento. Vamos a volver a esa explicación que diste de los convenios y cómo dentro del propio texto de ellos establecen que de alguna manera los estados tienen un cierto criterio de poder ajustarlo a su realidad. Yo me acuerdo, yo veo esta situación, Olivo, que ocurrió ahora con este proyecto de ley, y recuerdo, y lo hablamos aquí en La Trinchera también en su momento, cuando el Ministerio de Trabajo anunció que iba a someter una resolución para la regularización del trabajo doméstico. Y recuerdo que el ministro de Trabajo dijo lo mismo, ¿no? Es que nosotros firmamos un convenio internacional en el año, no me acuerdo el año exactamente, pero tampoco fue en este gobierno, y tampoco se le había dado cabida. Tenemos, que quizá la gente desconoce, tenemos muchas
leyes y resoluciones administrativas actualmente dentro de nuestro día a día que provienen de convenios internacionales? Todo, oye, es que, Orlando Salvador, el mundo de hoy es el mundo de la globalización. Hay un libro muy interesante que se llama El Gobierno Mundial de los Expertos, que lo que hace es enfocar cómo los grandes temas que son parte del mundo de hoy, las normativas, las regulaciones, vienen de instancias internacionales, incluso algunas no formales, grupos de trabajo, en todos los campos. Por ejemplo, el fenómeno del lavado de dinero, el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. El origen de todas las legislaciones que hay en el mundo son unas 40 reglamentaciones que hizo un grupo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, que procuró homogeneizar la legislación en ese tema y que va más allá de establecer como conductas penales reprochables las de lavado de activos, ya que establece también un conjunto de mecanismos de prevención que deben ser cumplidas incluso por los agentes económicos, es decir, los bancos y muchísimas actividades del sistema formal que son proclives a ser utilizados por el lavado de dinero, tienen una serie de obligaciones de información con las autoridades y todo eso viene de esas normas. A mí me tocó trabajar hace algunos años con Elka Shekel para adaptar la legislación dominicana en el marco de los mercados de valores y la base de nuestra ley de mercado de valores, como es también en toda América Latina, como es en Europa y como es en Estados Unidos, son unas normativas, modelos que elaboró la IOSCO, que es la organización internacional que se ocupa de los temas de los mercados de valores. Es decir, todos los grandes temas en el mundo de hoy provienen fundamentalmente de obligaciones que están de manera formal en algunos tratados internacionales y otras que responden a un criterio del soft law, es decir, que es un derecho blando, pero que por el prestigio de las organizaciones de que vienen son adaptadas. Hoy día estamos en un contexto en que por eso cada día hay menos diferencia cuando usted se traslada de un lugar a otro con las legislaciones. Podrán haber sus peculiaridades, la forma, los estilos de redactar, etcétera, pero la esencia, todos los estados responden de la misma manera ante fenómenos que se desenvuelven de manera idéntica en esta aldea global en que nos toca vivir en estas circunstancias. De manera que gran parte de las legislaciones tiene que ver con esto. La propia Convención, por ejemplo, de Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿qué ha procurado? Bueno, homogeneizar el contenido de los mecanismos tanto de prevención como de prevención, detección y represión de las conductas asociadas a la corrupción, como lo fue también en su momento en el año 88 cuando se unificó en la Convención de Viena del narcotráfico también la recomendación de la manera de enfrentar ese crimen transnacional en la materia, y las leyes de los países lo que trasladan son esas disposiciones que son recomendadas, porque no hay forma de combatir, y sobre todo en el campo de los delitos transnacionales, como es el tema de la ley que comentábamos, no hay forma de combatirlo sino con un mismo sistema. Si los países tienen disparidades en su sistema, entonces las posibilidades, los chances de éxito que estas mafias, que estas bandas organizadas tienen de poder librarse son enormes. Entonces se trata de eso. Vivimos en un mundo de esa naturaleza. Ello no significa que uno tenga que adoptar a ciega las mismas, pero hay que hacerlo obviamente dentro de un respeto de nuestro ordenamiento jurídico y con las adaptaciones que correspondan. Y eso es totalmente permitido dentro del lenguaje que utilizan las convenciones. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de lavado de dinero. Aquí hay corrientes que dicen que la ley de lavado y la ley de extinción de dominio, por ejemplo, han venido por presión de, por ejemplo, los norteamericanos. Y dicen, bueno, pero ni ellos tienen leyes de eso allá. Te estoy diciendo lo que dicen ciertos grupos de personas. ¿Tú entiendes que aquí, fuera de esos convenios, por ejemplo, el caso mismo de la ley de lavado, el caso de la ley de extinción de dominio, han venido por presiones de otros países
y realmente tú crees que han sido... Tú decías, por ejemplo, bueno, los países tienen derecho de realmente ver qué acogen, qué no acogen, cómo lo acogen. En el caso específico de esas dos leyes, ¿tú entiendes que han venido por presión? ¿Eran leyes necesarias? Estas dos que estamos hablando. Yo creo que son leyes necesarias todas. Yo participé en la coordinación, impulsar la primera ley sobre lavado de activos, que se dictó en el año 2002, pero que fue trabajada en el año 1999. Yo trabajé esa legislación con la Embajada Norteamericana. En el primer gobierno del presidente Fernández, yo recuerdo que un día me llamó el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, y en un desayuno en su casa me presentó a dos funcionarios de la Embajada Norteamericana, a Kevin O'Reilly, que era el consejero político, y Guido del Prado, que era el representante regional de I&L para la República Dominicana, Haití y Jamaica. Y él me presentó y me pidió que colaborara con los norteamericanos para adecuar la legislación nuestra a la Convención en materia de lavado de activos, a la Convención de Viena de 1988. Y trabajamos ese texto que luego fue aprobado y votado en el año 2022. Luego ahora, recientemente, antes de irme de embajador a España, en el gobierno del presidente Medina, también hubo en un contexto de, digamos, en el que había interés de la comunidad internacional y de Estados Unidos también en particular, pues trabajé también junto a un equipo en el que estuvo coordinado desde el gobierno por el entonces viceministro de la presidencia, Juan Ariel Jiménez, y trabajamos ese texto que fue aprobado. Yo recuerdo incluso una particularidad. Se armó un gran escarceo con el proyecto, con el tema de las bancas de apuestas, y la Cámara de Diputados tenía que devolver el proyecto. Y esa noche teníamos una presión, había una presión internacional de parte de las estructuras del Gafi, en el sentido de que había que aprobarlo, y eso podía tener consecuencias en el plano financiero para la República Dominicana. Y se aprobó en la Cámara de Diputados y nos llevamos el proyecto debajo de los hombros hasta el Senado. Recuerdo que Charlie Mariotti se incomodó muchísimo. Fuimos del presidente entonces, Reinaldo Pared, se puso en agenda y a las 11 de la noche estábamos nosotros en el balcón esperando que se aprobara eso para comunicar a las autoridades del Gafi que la República Dominicana ya contaba con una ley actualizada de lavado de dinero. El mismo tema de la extinción de dominio. La extinción de dominio también figura en las recomendaciones de las convenciones internacionales y es una herramienta que yo considero que es muy extraordinariamente útil, porque hay muchas circunstancias en que patrimonios que tienen un origen ilícito no pueden ser objeto de decomiso por distintas circunstancias. Y entonces la extinción de dominio es una figura útil, es una figura adicional, interesante, de cara al combate del crimen organizado, de cara al combate de la acumulación de grandes patrimonios ilícitos que pueden perturbar el funcionamiento del sistema político, social y económico. Que hubo presión o no de los norteamericanos. Bueno, siempre habrá. Uno tiene también que conocer sus realidades. A veces nosotros sí somos un país independiente, somos un país soberano, pero eso tiene sus entrecomillados, porque en realidad somos países que tenemos una gran dependencia. Tenemos una gran dependencia, por ejemplo, en el caso nuestro de los Estados Unidos, es una dependencia importantísima, incluso afectiva. Más de 2 millones de dominicanos viven allá, que envían cerca de 10.000 millones de dólares para el sostenimiento de la economía dominicana. Gracias a una relación estrecha con los Estados Unidos, hay un régimen especial que permite la exportación de productos dominicanos y que son generadoras también de empleo hacia los Estados Unidos, el sistema de la misma zona franca. Pero el grueso del turismo que viene a la República Dominicana, la mayor proporción proviene también de los Estados Unidos. Es decir, tenemos una relación sumamente estrecha y es lógico que en una relación de esa naturaleza, de esa dependencia, bueno, se produzcan este tipo de cosas. El problema que tenemos aquí es de otra naturaleza y es que estamos prejuiciados,
partimos de una situación que los dominicanos nos fuimos haciendo los locos y que ha crecido, se ha desbordado y que ahora la vemos con mucha preocupación por una situación particular que tenemos con nuestro vecino histórico, y todo se ve en el contexto de una conspiración. Originalmente, todo el tema de una conspiración, de algo elaborado, de una fusión internacional, se utilizó primero para impedir y desacreditar la posibilidad de que el doctor José Francisco Peña Gómez pudiera ser presidente. Desde ese momento comienza toda esta vorágine de la idea de una fusión y una fusión y una fusión, y no hay posibilidad de sentarnos a dialogar todos juntos frente a un grave problema, frente a un grave desafío que realmente representa Haití. Pero la forma de enfrentarlo no es con esta araraca, ¿no? De que todo se ve con malos ojos, todo se ve con mala intención, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, mira, yo tuve también otra experiencia, Orlando Salvador, debe hace más de 12 años, fui parte del equipo de abogados de Verizon cuando estaba vendiendo América Móvil. Y se armó un conflicto porque antes de que se concluyera la operación, el entonces director de Impuestos Internos, don Juan Hernández, que en paz descanse, hizo una determinación de impuestos de una transacción que todavía el hecho generador no se había producido, de más de 600 y pico de millones de dólares. Se armó un conflicto en esa venta entre Verizon, empresa norteamericana, y América Móvil. Eso estuvimos en los tribunales, en una discusión. Nosotros entendíamos que esa determinación no solamente era incorrecta porque el hecho generador, la venta no se había producido, y no se había producido porque la Dirección de Impuestos Internos le había notificado al Indotel que tenía que autorizar. Ninguna enajenación, ninguna venta del control accionario en una empresa de telecomunicaciones se puede llevar a cabo sin una previa autorización del órgano regulador. Bueno, pues el mismo gobierno que trata de impedir que el órgano regulador la apruebe, te declara deudor de los impuestos. Nosotros entendíamos además de que esa operación estaba protegida por un convenio internacional para evitar la doble tributación. ¿En qué quedó el asunto luego de meses de batalla? En una negociación con el presidente Leonel Fernández y concluida la negociación para llegar a un acuerdo transaccional, el gobierno aspiraba a 650 millones para salir del litigio porque le interesaba la venta. Verizon aceptó pagar 150 y al otro día de ese acuerdo que terminamos una noche muy tarde en el despacho del entonces presidente Fernández, al otro día se produce una reunión, vino un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, el jefe del escritorio del DEST dominicano en el Departamento de Estado, y ahí en una rueda de prensa donde estábamos las partes, el presidente Fernández dijo, bueno, que se había decidido llegar a un acuerdo, que había ya recibido una llamada de la secretaria de Estado Condoleezza Rice y que en nombre de las buenas relaciones el gobierno había decidido que se llegara a un acuerdo. De manera que esto es historia. Yo he vivido muchas historias de esta. Entonces, este maniqueísmo de por cualquier cosa querer desacreditar a la autoridad de turno, ahora le toca al presidente Abinader. Por esas mismas fieras que también se pintan de que son sus amigos y de que son bondadosos, también así atacaron inmisericordiamente incluso a personas con las que eran aliados políticos e incluso con personas con las que habían trabajado en los gobiernos. Es la historia de siempre, porque aquí también hay personas que si le quitan ese tema, entonces ¿de qué viven? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Y son esas personas las que permanentemente impidieron que la ley de migración del año 2004, promulgada en el gobierno, al final del gobierno del presidente Hipólito Mejía, obstaculizaron, condicionaron, estas mismas personas que hacen toda esta araraca, condicionaron al presidente Leonel Fernández, que no pudo dictar el reglamento de la ley de migración hasta el año 2011, que no se pudo hacer en este país el plan de regularización que mandaba la propia ley, que ellos mismos habían aprobado. No se pudo hacer hasta que vino a intervenir una sentencia del Tribunal Constitucional y un gran escándalo internacional por una desnacionalización de personas que habían nacido aquí. Entonces, son grupos
minoritarios de esta sociedad que hacen del odio, de la cizaña, de la división, de la xenofobia su modo de presencia activa en la vida pública. Y eso condiciona aquí todo el debate. Entonces impedimos que nos podamos sentar a debatir temas serios, porque este tema migratorio es un tema serio, pero tiene que hacerse dentro de un contexto alejado de la politiquería, porque es un tema de nación. Es un tema de nación. Y aquellos que se dicen llamar nacionalistas, entonces, en vez de propiciar un clima de concordia, lo que hacen es de la imposición de su punto de vista la única regla. Y una democracia así no puede funcionar. Una democracia así no puede caminar. Y de eso se trata. Yo he visto que en Twitter, donde eres muy activo, y de hecho les recomiendo que sigan a Olivo en Twitter, porque no solamente con sus opiniones jurídicas, pero también hay muchos recuerdos históricos que tú compartes de distintas épocas de nuestra historia. He visto que tú le tiras su fuetazo a algunos de esos actores. No, hay que recordarle cosas, porque son yo veo hasta que tú les recuerdas cosas de ancestros de ellos también. Sí, sí. Bueno, es que la historia está ahí, porque, por ejemplo, dicen, o sea, hay un maniqueísmo con que la fusión. Entonces, la única vez que esta nación ha estado fusionada bajo la bota yanqui, para utilizar el lenguaje que a ellos les gusta, bajo la bota de los Estados Unidos, fue en el año 1916. Ahí están los datos. ¿Quién fue uno de los grandes auspiciadores y justificadores de la intervención del 16? Ya los Estados Unidos estaban en Haití y auspiciaron que la República Dominicana estuvieran ahí. Ahí están los datos. Los datos están ahí. Entonces, a todo el mundo quieren pegarle cuando son la vena de la traición, la vena que posibilitó que durante 8 años la isla completa estuviera unida bajo un solo signo, el signo de la bandera de los Estados Unidos. Justamente la propiciaron esas mismas personas. Entonces todo eso se tapa porque hay que decir cosas estridentes para tapar aquello. Entonces, es verdad, la conducta de cada cual es personal, pero por lo menos vamos a colocar en contextos históricos serios las cosas, y por lo menos vamos a pedirle disculpas por ese pasado que está ahí y que nos arropa. Entonces, son muchas cosas. Yo realmente, gobernar este país en esas condiciones realmente no es sencillo. ¿Hizo bien el Poder Ejecutivo en retirar el proyecto? Miren, es un tema difícil. A los jefes de Estado se les presentan situaciones muy difíciles. En el contexto, quizás lo ideal hubiese sido que esto ya apoderado del Congreso, ese es el espacio natural, ¿entiende? Porque el que se lee el proyecto, queda muy claro dentro del contexto del proyecto que ahí no hay ninguna intención por parte del Poder Ejecutivo de lo que ellos dicen, porque incluso se hace una separación de cuando las personas son migrantes indocumentados, cuál debe ser el destino, que deben ir a los centros de acogida que están en la propia ley de migración a los fines de su proceso de deportación. Es decir, eso, el que lee el proyecto está muy claro. Ahora bien, de lo que se trata es de atacar, porque ya estamos a un año de las elecciones, atacar inmisericordiamente, porque esas personas que se brindan como supuestos aliados o personas que le transmiten un determinado nivel de afecto, en realidad son unas fieras que están en un proceso de querer caricaturizar al presidente de la República y ponerlo como una persona irreflexiva, como una persona que cede ante presiones internacionales. Es decir, al presidente Abinader, esta gente lo que están es construyendo un expediente a los fines de ponerlo como que él es una persona que no tiene dominio de sí, que no tiene carácter para ser estadista, que se plega ante los designios del gobierno de los Estados Unidos. Cuando aquí está la prueba. En esa materia aquí no se puede tirar la primera piedra, y por eso yo he querido relatar algunos acontecimientos. Hay muchos más en los que yo he participado, en los que también han participado estas personas, que no pueden venir a decir entonces que quiénes son los traidores, los entreguistas, etcétera. Porque pudiéramos hablar de más cosas también que viví personalmente, ¿entiendes? Como tema de autorización de sobrevuelo de norteamericanos, donde jugaron papeles importantes en los mismos, y en los cuales luego incluso yo participé
en desayunos para darnos las gracias por parte de Estados Unidos, y donde estaba el entonces SAR antidroga, el doctor Castillo, nosotros, en el año 99, en el primer gobierno también del presidente. Aquí quieren entonces generar este tipo de etiqueta, y recomiendo que nadie se vaya por ahí. Pero aquí de lo que se ha tratado básicamente era de infligirle un golpe al presidente Abinader y iniciar ya formalmente lo que va a ser una lucha política descarnada, que va a tener como centro, como tema, el tema de Haití. Entonces ya está definido cuál es el campo que vamos a trabajar. Ahora, Olivo, el tema haitiano, el tema migratorio, el tema nacionalista, en fin, al final, a la hora de la verdad, la gente no vota pensando en eso. ¿Cuál es el impacto real, quizás político, electoral, del tema haitiano? Si al final la gente... El voto es un tema emotivo. Y tú sabes que normalmente o tradicionalmente el voto se ha dado cuando queremos sacar a alguien, un voto de rechazo, o un tema económico profundo que afecta mi bolsillo. O sea, yo siempre he visto que la tradición ha ido por ahí. Ahora, el tema, las redes masifican la cosa. Tú bien decías, hay una minoría que es la que promueve quizá todo estos maniqueísmo, pero ¿tú crees que al día de hoy eso realmente va a tener un gran impacto? Podría ser. Yo creo que ahora mismo se han conjugado una serie de factores que generan cierto estado de ánimo en determinados segmentos de la población que pudieran ser determinante en un resultado electoral. La realidad ha sido que ha habido una tendencia a abandonar discursos de cortes progresistas en este tema y en otros temas, como el problema de los derechos de la comunidad LGBT, como el problema de los temas vinculados a las situaciones de no imputabilidad en determinadas circunstancias de interrupción del embarazo. Es decir, se ha ido dando pasos en esa dirección, y lo hacen todos. Es decir, fíjate que parte de la disputa política viene hacia ese sentido. Es decir, el presidente Fernández, que fue un liberal, terminó convirtiéndose en una persona que asume el discurso conservador. Hoy día el candidato anunciado del Partido de la Liberación Dominicana tiene unas posiciones en que parte de su popularidad en su comunidad en Santiago ha estado basado en acciones concretas y en dichos en relación al tema de la migración. El propio presidente Abinader ha tenido que moverse un tanto hacia esos segmentos y le ha sido reclamado incluso por personas que le acompañaron en su proyecto político para la llegada del poder. Y cuando esas cosas se dan es porque realmente estamos viviendo una época de transformación. Las redes sociales, indudablemente, esa masificación de información permanente, los seres humanos no estábamos preparados. Y esto está cambiando y podría eventualmente cambiar un poco. Yo creo sí que el tema del problema de Haití y de la migración va a ser un tema muy importante, y creo que todos los candidatos van a ir a disputarse. De manera que, por eso yo decía, hay temas que hay que sacarlo de la agenda de la discusión política, que hay que llevarlo a un espacio donde la reflexión y el diálogo puedan sacar las mejores políticas públicas para todos de cara a ese mayor desafío que hemos dicho del problema con Haití. Porque si no se saca, entonces esto va a ser imposible, el diálogo, y entonces la confrontación no nos va a aportar cosas buenas. En tu experiencia como diplomático y que estuviste en España, que al día de hoy es quizás el cuarto país más importante de Europa, o la cuarta potencia europea más importante, el presidente Abinader ha hecho reclamos, ha llamado a la comunidad internacional a que intervengan en el tema haitiano, ha reiterado que la solución a Haití no viene de República Dominicana, y ha pedido específicamente a Francia
que asuma, digamos, algún nivel de responsabilidad en el tema haitiano. En tu experiencia como diplomático que tuviste en esa potencia que es España, compartiste mucho con autoridades de otros países, ¿qué tú crees que pueda pasar en ese sentido? Luego de ese reiterado llamado. Mira, los dominicanos obviamente no podemos cansarnos de permanentemente difundir la dramática situación del pueblo haitiano. Nosotros somos los más interesados, es un ejercicio de responsabilidad estar permanentemente en eso, pero hay que tener claro las cosas. Por eso yo creo la importancia de un gran diálogo nacional, de todas las fuerzas, de todos los sectores del país unificados para delimitar una política pública interna de fortalecimiento. Nosotros debemos fortalecernos cada día más institucionalmente de cara a frenar el problema migratorio. Pero eso conlleva la necesidad también de que seamos justos y de que asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Mira, una de las declaraciones más valientes que se han dado aquí, pasado desapercibida, fue en ocasión después de la sentencia, cuando se estaba en ese proceso, de José Ricardo Tavera, que fue director general de Migración, que él dijo que algún precio tenía que pagar el país por 100 años de caos en una política migratoria. Si tampoco los dominicanos podemos estar diciendo, no, que esto es una conspiración internacional, que esto viene de fuera. Nosotros somos muy responsables por haber ido acumulando este problema. Y esto pasa por un conjunto de medidas que hay que adoptar de cara a prevenir y que el problema no siga agrandándose y no siga ensanchándose. Porque como pintan las cosas a nivel mundial hoy día, no va a ser el foco central. Y por eso la importancia de que nosotros tomemos esas precauciones, porque el escenario internacional, los llamados seguirán, estarán muy bien, tendremos que seguir haciéndolo, no podremos cansarnos de ello, pero no podemos sentarnos a esperar cuándo se va a producir esa reacción de la comunidad internacional. Nosotros, ese es el desafío, por eso que digo que ese es el desafío más grande y que requiere de grandes manifestaciones de compromiso con el país de cara a construir, ¿no?, un diálogo franco, pero un diálogo también respetuoso del cual puedan salir buenas políticas para el tema. Es la única salida. No tengo mucha esperanza con el tema de la comunidad internacional. No con España. Con España nosotros siempre hemos estado de la mano. España tiene una solidaridad y un vínculo muy especial. Ahora habrá también la oportunidad, en el mes próximo se celebra la cumbre iberoamericana de jefes de Estado por segunda vez en nuestro país. La primera vez fue en el año 2003. Vendrán, escuché al presidente Abinader, en el acto, tú estuviste también en el conversatorio con el presidente Felipe González, que auspició la Universidad Iberoamericana, de que habían confirmado unos 17 jefes de Estado. Viene, por supuesto, el presidente de gobierno español y el jefe del Estado español, el rey, y seguir, porque Iberoamérica es el gran contexto de apoyo nuestro en esa lucha por alzar nuestra voz para que no se olviden de Haití, que la comunidad internacional no se olvide de Haití, porque es una situación realmente dramática la incapacidad que ha tenido el pueblo haitiano para poder construir un mínimo de institucionalidad que le dé el control del territorio. Pero, mientras tanto, los desafíos los tenemos nosotros, y por eso tenemos que afianzar nuestras políticas de cara a prevenir y de cara a evitar que siga creciendo la posibilidad del trasiego y del tráfico de personas, porque el problema es que tampoco queremos sancionar, y estas leyes justamente procuran que quienes hacen negocio del tráfico de migrantes, quienes hacen negocio de la miseria que pasan los pueblos, se beneficien. Entonces, por eso este tipo de leyes que vienen a endurecer, a crear nuevos mecanismos, etcétera, resultan importantes. Entonces hay que sentarse a establecer estas buenas leyes, porque decimos, no, que la responsabilidad no es solamente de la
de la parte pública. Es decir, si nos vamos por la sanción de la ley de inmigración, eso no sirve para nada. Estas leyes contemplan responsabilidad penal para las personas morales, para las empresas, y endurecen esos mecanismos, incluso la posibilidad de la sanción de su propia extinción. Entonces, hay cosas que hacer. No es el mejor de los panoramas, pero debemos seguir en esa línea del llamado constante a la comunidad internacional a que asuma su parte. La ley de trata, el proyecto depositado, quizás el punto que creó estas conversaciones intensas en los últimos días fue el punto donde, según para algunas personas, ¿verdad? Porque yo creo que hay gente que no leyó bien el proyecto, el Estado asumía, digamos, la carga de un grupo poblacional de las personas víctimas de trata de personas que están en un estado irregular. ¿Tú puedes aclarar ese punto y decir dónde estuvo mal la lectura de algunas personas? Bueno, el punto es, el proyecto, debemos decir, hay que ser claro, pero para eso es el trabajo legislativo. El proyecto requiere de mejoras, incluso en su estructura, en su propia estructura organizativa. Por ejemplo, lo que debería ser el primer título de la ley, que es, tú que eres legislador, lo conoces, hay todas unas técnicas para la redacción de las leyes, que es el título del objeto y el ámbito de aplicación de la ley, figura como título 3, cuando debiera ser el título 1. Lo que figura como título 1 y como título 2 del proyecto deben ir a continuación. La parte organizativa, es decir, porque es un proyecto con una diversidad. O sea, hay aspectos de la redacción del proyecto que deben ser mejorados, pero hay unos temas en los que se hacen las debidas separaciones. El problema es que nosotros queremos establecer, Orlando Salvador, unos sistemas en que, en función del origen de la persona víctima de la trata de personas, hayan unos derechos y respecto de otros no. Entonces, en eso nos parecemos a las leyes de la tiranía trujillista de inmigratorias que establecían unas diferencias de trato en función del origen caucásico o no de las personas. Entonces, por ahí vienen los temas. Entonces, eso sirve de base para querer señalar que, bueno, ya con esto estamos obligados a dotar de una identidad. Hay casos en que para protegerlo de esos grupos organizados, las personas deben ser dotadas de una identidad diferente para su protección. Es decir, pero son cuestiones específicas de personas que están vinculadas a procesos de tráfico y trata de personas. Eso no es para abarcar una comunidad en su sentido colectivo. Pero además, decía en una parte de nuestra conversación que el proyecto se cuida muchísimo de establecer la diferencia de cuando se trate de las personas víctimas de la ley, se traten de personas que han ingresado de manera ilegal al territorio dominicano, donde su destino son las casas de acogida que prevé la propia ley de migración para fines de su proceso de deportación hacia el extranjero. Entonces, el asunto es que se mezcla una cosa con la otra y parte de lo que debería ser el trabajo legislativo es, pues, hacer las aclaraciones del lugar para que no haya lugar a este tipo de mortificaciones o de preocupaciones. Hay otro tema de lo que se ha señalado, porque uno va recordando cosas, que es, entonces, con un impuesto que tenemos que pagar los dominicanos, se establece una contribución especial para las empresas. Eso se ha hecho con otras normas. La última que recuerdo es la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, que establece para todas las empresas una contribución especial para nutrir el fideicomiso, para una serie de proyectos regenerativos en ese campo. Bueno, pues esta ley establece, ahora bien, que un impuesto vamos a pagar nosotros. No. Ese impuesto, esa contribución que se establece para la creación porque hay una serie de obligaciones que están allí que tienen un costo. Claro. Entonces, toda ley que conlleve costo para el Estado, constitucionalmente las leyes están obligadas a prever cuál es la fuente de su financiamiento. Pero esa fuente de financiamiento a la larga no la van a pagar quien hace la contribución, porque la persona que hace la contribución tiene el derecho de descontar el mismo de
el impuesto que tiene que pagar al final de su ejercicio, de manera que lo va a recuperar. Ese dinero, ese monto que aporta, que el mayor en las empresas más grandes es 74,000 pesos al año. Oye la discusión, 74,000 pesos al año, que al final el Estado se lo va a reconocer y se lo va a deducir del impuesto que tenía que pagar por concepto del impuesto sobre la renta. Es decir, que al final es el propio Estado. El Estado lo que ha establecido es un mecanismo para poder sortear los gastos que se derivan del cumplimiento de la ley. Pero en el fondo, no te olvides de algo. Es decir, es algo sobre lo que los dominicanos tenemos que reflexionar. Estamos en un contexto donde queremos hacer distinción en función de cuál es la nacionalidad de la persona víctima. Si se trata de una persona de nacionalidad haitiana, entonces esa persona no puede tener esos derechos. Si se trata de otra, no hay ningún inconveniente. Y esos son de los asuntos que nosotros como nación tenemos que reflexionar. Y cualquier cosa que diga esto, sabrá Dios cuando vean este programa cuántos insultos recibiremos. Bienvenido, a mí me encantan los insultos. A mí me importa eso porque yo vivo de mí, yo soy muy seguro de quién soy. Y te dicen de todo. Porque en el fondo, parte de estas personas que hacen este tipo de ataques lo que quieren es coartar la libertad de expresión. Entonces, ellos quieren tener todo el campo, toda la posibilidad de decir lo que quieran, hasta entrar en el campo de la difamación de las personas, y no quieren que los otros también expongan sus puntos de vista. Pues yo puedo tener un punto de vista sobre la realidad de este problema distinto al que tú tienes. Y por eso no tenemos que insultarnos, ni ser enemigos, ni llamarnos traidores, ni llamarnos bandoleros, antipatria, ni llamarnos personas que están entregadas a los organismos y a la comunidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. No hay necesidad de eso. Entonces, hay que ver esos aspectos y esas separaciones están allí. Mejor así, el trabajo legislativo debería ser la mejor. Ahora, el Poder Ejecutivo ha creado un espacio. Ojalá que esto se anime. Yo particularmente tengo mis reservas. Creo que el ambiente no está para eso. Es más, si yo fuera asesor del presidente Abinader, le dije, mire, no se inmole con esto. Porque realmente es un tema donde se carga demasiado pesado en un ambiente en el que lo que se quiere es el derribo. No se quiere un ambiente para construir espacios de futuro, ¿no? Entonces, en esas condiciones es muy duro para un jefe del Estado claro, poder encaminar. Claro, gobernar es asumir responsabilidad, pero eso también hay que pensarlo en un contexto donde se juegue a una política limpia. Hay 3 temas, Olivo, que yo no puedo dejar de tratarte. Y en la primera temporada de La Trinchera, que nos acompañaba como co-host Larimar Fiallo, ella acostumbraba a hacer unas preguntas que se llamaban las preguntas fallas, que eran una especie de preguntas al pelo. Pero no son preguntas fallas porque no son de respuesta corta. Sin embargo, son 3 temas diferentes, los 3 de alguna manera, que me gustaría saber tu opinión como jurista. El primero es, ¿cuál es la opinión de Olivo Rodríguez sobre la composición de un Ministerio de Justicia en la República Dominicana? Mira, justamente participé en representación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de su Escuela de Derecho junto al profesor Naces Perdomo y el profesor Amaury Reyes en uno de los conversatorios que ha auspiciado la consultoría jurídica, un espacio de discusión de la propuesta. Somos partidarios de la idea de la creación del Ministerio de Justicia. Obviamente, no es un Ministerio de Justicia a la usanza histórica en la evolución constitucional y de la legislación administrativa dominicana, porque hoy día, a partir de la Constitución, sobre todo a partir de la Constitución del año 2010, ha habido un proceso en el que muchas de las que fueron funciones tradicionales de los Ministerios de Justicia no podrían ser asumidas porque forman parte de las funciones administrativas del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales, como ese, por ejemplo, el tema del registro civil, que históricamente figuró dentro de las atribuciones de todos los Ministerios de Justicia y que hoy día es una competencia constitucional de la Junta Central Electoral.
Por ejemplo, incluso desde el año 84, 85, en el gobierno de tu abuelo, el presidente Jorge Blanco, hubo una huelga judicial. Hasta ese entonces, el papel, todo tipo de papel que se usaba en los tribunales, los sueldos de los jueces, los sueldos de los servidores también de todos los tribunales, las edificaciones, todo eso estaba y lo manejaba la Procuraduría General de la República. Y esa huelga concluyó con un decreto histórico del presidente Jorge Blanco que confirió por primera vez autonomía administrativa, financiera y presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial. Eso que después vino a consagrarse ahora en la Constitución del 2010 realmente tiene su base en un decreto del presidente Jorge Blanco del año 85. Entonces hay muchos temas que ya estarían fuera de la égida, es decir, será un ministerio con menos funciones, pero que se necesita realmente descongestionar a la Procuraduría General de la República, que fue la que asumió a partir del año 64, cuando se suprimió por última vez la entonces Secretaría de Estado de Justicia, asumió toda, en adición a las funciones de la Procuraduría General de la República en materia de persecución de crímenes y delitos y de alta dirección de la Policía Judicial, asumió todas las funciones que eran del Ministerio de Justicia. Entonces, aquellas funciones que no entren dentro del ámbito de órganos constitucionales, entonces se corresponde que permanezcan dentro de un ámbito ministerial del Poder Ejecutivo. Entonces, la labor que se está haciendo es justamente de seccionar esas áreas que servirían y entrarían dentro de las competencias y que van a ayudar, ya decíamos, en la Procuraduría General de la República, por ejemplo, administra todo el sistema de las asociaciones sin fines de lucro, el registro de la incorporación de las mismas. La Procuraduría General de la República tiene que pedir todas las certificaciones de notario, etcétera. Eso no son la Procuraduría General de la República, el sistema carcelario, que es una gran carga. Entonces, hay varios temas que son herencia de que la Procuraduría era también, adicionalmente, el Ministerio de Justicia, que pasarían a ese ámbito, pudiéndose el Ministerio Público concentrar exclusivamente en su labor de perseguir los crímenes y delitos. Y obviamente hay una atribución que está también en la Constitución, que es típica de los Ministerios de Justicia, pero que por estar en la Constitución no se le puede quitar, que es la política, la dirección de la política criminal del Estado. Entonces, me parece que esta idea es importante. De hecho, han habido ataques, incluso hasta políticos, pero recuerdo, cuando estaba de comisionado para la reforma judicial, Alejandro Moscoso Segarra, que se preparó el primer anteproyecto para el establecimiento de una Secretaría de Estado de Justicia. Y lo que ha hecho este proyecto, bueno, retoma con los ajustes del lugar, porque ya la situación es diferente. No existía en ese entonces la Constitución del año 2010, hace los ajustes correspondientes. Me parece que las críticas, se podría decir, bueno, podríamos crear el ministerio o no, o podríamos fusionar el ministerio, las funciones de justicia con otro ministerio. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero en la forma en que se ha justificado, y según nos explicó el consultor jurídico, los presupuestos, el personal y todos los medios de las instituciones que son transferidas a este Ministerio de Justicia que se crearía, entonces no generarían, digamos, mayores gastos ni costos para el Estado, podriéndose justificar que sea una función específica y no compartida con otro ministerio, como pasó a lo largo. Durante mucho tiempo el Ministerio de Justicia estaba compartido, era Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En algunas ocasiones incluso era Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. En algunas ocasiones tuvo como Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces, eso ha pasado en muy pocas ocasiones fue exclusivamente Ministerio o Secretaría de Estado de Justicia. Pero es probable que con esta justificación que hay no sea necesario que sea una competencia compartida con otro ministerio. Segundo punto que no puedo dejar irte aquí sin preguntarte. Una eventual y posible reforma constitucional. La reforma, yo soy de los que digo que cuantas veces sea necesario hay que hacerlo. Incluso cuando el presidente Abinader habló de la reforma constitucional, yo lo felicité porque tiene que ser coherente. Sobre todo, él señaló el punto de que quería de manera definitiva garantizar la desvinculación total del Poder Ejecutivo del Ministerio Público y fortalecer
el sistema de autonomía, que ya ciertamente viene recogido en la Constitución, pero que todavía quedan algunos gazapos que son dignos de ser recogidos. Creo que ese tema y otros temas deben ser objeto de reflexión, y la Constitución siempre estará sujeta a mejora. Yo no tengo ese prurito de que no se le puede poner la mano. Hay gazapos que se fueron en la Constitución. Por ejemplo, te voy a mencionar uno. Los distritos municipales nunca tuvieron personalidad jurídica. Los distritos municipales son órganos desconcentrados dentro del municipio, es decir, dependencias territoriales de los ayuntamientos. En la Constitución lo pusieron como una persona jurídica. En consecuencia, habían unos temas de las relaciones entre el Poder Ejecutivo o entre el Estado Nacional y los municipios que quedaron con algunos gazapos. Por ejemplo, el régimen de los bienes. Por ejemplo, un ayuntamiento no puede enajenar un inmueble de su dominio privado sin una autorización del presidente de la República. Sin embargo, si es de un distrito municipal, la Constitución no dice nada. Se generaron problemas incluso que han tenido que intervenir interpretaciones, pero no es bueno estar cubriendo vacíos de la Constitución a través de interpretaciones del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional está para interpretar el alcance de los textos de la Constitución, pero no para agregar texto a la Constitución, porque no se puede desvincular, porque es un asunto que pertenece al soberano. Eso fue por mencionarte eso. Por ejemplo, el mismo tema de los empréstitos que vayan a tomar los ayuntamientos, se necesita una autorización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, si nada dice en cuanto a si son los distritos municipales que tienen su propia personalidad jurídica los que van a hacer o determinar eso. Entonces, ese es un tema que está para mejorar, y siempre habrán nuevas cosas que hacer en torno a ese aspecto. El mismo tema del Tribunal Constitucional, que no se quiso. Es decir, usted tener que exigir una mayoría de 9 jueces para conocer de los recursos de revisión de las sentencias de amparo. Está bien que para los temas de las competencias constitucionales, el control concentrado de constitucionalidad, los conflictos de competencia, el control preventivo de los tratados, es una competencia del Pleno. Ahora bien, una competencia que le da la ley, ¿por qué? O sea, que es un día a día, ¿por qué no puede el Tribunal Constitucional organizarse en sala? Yo creía que había un espacio de interpretación, pero eso no se impuso en los trabajos de discusión de la ley del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Entonces, hay cosas que mejorar en la Constitución, incluyendo algunos gazapos, insisto, que se soltaron ahí con motivo de algunos cambios que se dieron en la reforma constitucional. Tercer punto. El acuerdo, o ya hay una carta de interés para un acuerdo de pre-clearance entre República Dominicana y Estados Unidos. Bueno, ese es otro tema que lo ha vencido la idea, la inminente fusión que impone Estados Unidos y la comunidad internacional a la República Dominicana. Yo participé activamente, de hecho, en la discusión. Fui comisionado junto a Flavio Darío Espinal por el entonces presidente Medina para acompañar a César Dalgán, que era vicecanciller y que encabezó la comisión que discutió con la comisión del gobierno norteamericano el acuerdo del pre-clearance. Creo que eso es algo importantísimo, pero aquí el debate dañó todo. El tema de los refugiados dañó todo, porque el refugiado podía utilizar lo del pre-clearance, pero ¿qué pasa? El pre-clearance tiene un ámbito muy específico. Esa regulación de los refugiados eran personas que lleguen a la sala de pre-clearance. Entonces, si es un nacional haitiano que tiene visa, va a venir a utilizar un estatuto de refugiado, si él tiene visa, claro, para acceder a Estados Unidos. Entonces, para tú llegar a la zona de pre-clearance, tú tienes que tener un visado. Claro. Entonces, bueno, el debate se dañó porque dijo, no, ese otro mecanismo. Es que se ha generado aquí, esos pequeños grupos han impuesto que detrás de todo hay el diseño del plan de fusión. El diseño del plan de fusión siempre está de eso. Si Estados Unidos quisiera hundir a la República Dominicana, lo hunde con 3 medidas administrativas. Dificulta el tema de la remesa a la República Dominicana. ¿Y a cuánto se va la tasa de cambio de este país? Dice, cierra las ventajas fiscales de nuestros parques de zona franca. ¿Cuánta gente de los parques de zona franca se van al Caraí?
dice cualquier cosa de la inseguridad extrema, imposible de República Dominicana, ¿cuántos turistas van a venir aquí? Y ya. Entonces, tendremos una gran patria. ¿Entiendes? Ahí sí es grande la posibilidad de una fusión en una situación de miseria colectiva dentro de la isla. Entonces, esa situación es la que ha imposibilitado, porque, si recuerda lo que le dije, hay que tener un tema para tener vigencia. Y ese es un tema bonito. En su momento fue la droga, ahora es los refugiados haitianos, ahora es la inminencia de la fusión, y entonces esos son los temas. Entonces estamos atrapados en eso. Bueno, señores, ya ustedes saben qué interesante que ayer y yo, Olivo, hablamos, y Olivo me decía, oye, pero retiraron el proyecto, ¿tú crees que valga la pena? Digo yo que contigo se puede hablar de muchísimos temas, no nada más de eso. Y miren aquí cómo hemos abordado un sinnúmero de temas de actualidad, no hemos ido a la historia, recuerdo, al pasado. Y quiero agradecerte, Olivo, por habernos dado la oportunidad de conversar contigo. No, gracias a ti. Contigo, bueno, tengo un cariño, un afecto muy especial desde pequeño. Ya yo me he puesto un poquito mayor, y me alegra mucho que los hijos de mis amigos y de mis hermanos ya también estén en posiciones de relevancia de la vida pública. Yo creo que ustedes, los jóvenes, son realmente el futuro de la patria. A mí me alegra mucho ver que todo este nivel de crispación se produce entre gente más tradicionales de la vida pública, y veo mucha compatibilidad entre los jóvenes, aún situados en trincheras políticas distintas. Veo mucha compatibilidad entre ustedes. Yo creo que eso es un signo y un síntoma de esperanza. Es decir, ustedes ven las situaciones desde otra perspectiva, y yo los animo a que sigan de esa manera. Es decir, porque no se puede romper la base civilizatoria que permite el diálogo. Del diálogo salen muchísimas cosas. La diversidad de puntos de vista nos enriquece a todos. Entonces, mi esperanza es con la juventud que está ya asumiendo como relevo los destinos de la nación, y que lo está asumiendo desde una perspectiva donde el agravio y la discusión ofensiva no son la línea de acción. Así que les deseo mucho éxito y muchas gracias. Ha sido un placer compartir contigo en esta mañana. No, gracias a ti, Olivo. Rocco, toma nota, que yo creo que él puede ser un buen talento para FAI aquí. Olivo ha demostrado que tiene grandes dotes de comunicación en este tipo de escenarios. Así que tú deberías animarte y hacer un podcast también. Bueno, tienes muchas ideas que compartir. Vamos a ver, no estaría mal. Señores, gracias. Será hasta el próximo capítulo de La Trinchera. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Falla Media y también en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Será hasta el próximo capítulo.